banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Aunque parezca mentira, a tenor de su desarrollo actual, en la segunda mitad del siglo XX, Singapur se encontraba en una situación desesperada. Era un territorio pequeño, insular, sin recursos naturales, con una sociedad muy fragmentada y una economía en ruinas tras su independencia en 1965. Sin embargo, bajo un liderazgo firme, el de Lee Kuan Yew, que tiene muchas críticas por otro lado, por ciertas circunstancias y ciertos déficits, pero no por sus logros, el país emprendió un camino de reformas radicales que terminó convirtiendo a Singapur en una de las economías más prósperas del mundo. Invirtió en educación, en infraestructura, atrajo capitales extranjeros, controló la seguridad y se transformó en un modelo de estabilidad, de crecimiento, de logros educativos en el que muchos se miran. ¿Por qué hablo de Singapur? Pues por no hacerlo de la Riviera, porque hoy el debate sobre la reconstrucción de la Gaza que conocemos, devastada por conflictos sucesivos, con una economía colapsada, encuentra en la historia de Singapur, a mi parecer, un ejemplo potencial. Entre quienes han propuesto ideas audaces para el futuro de Gaza, una vez tenga que remontar esa penosa situación que atraviesa hoy, destaca obviamente quien lidera la primera potencia mundial. Sabemos que Trump se ha desmarcado de la tendencia de pensamiento habitual y ha generado muchas protestas al decir que habría que transformar a Gaza en la Riviera, que habría que atraer inversiones, modernizar sus infraestructuras y modernizar también promoviendo su desarrollo económico. El hecho y la clave, el debate de todo esto es si eso se produjera, ¿con quién? ¿Con qué personas? ¿Con qué singapurenses? ¿Con qué gazatíes se produciría esa reforma? Porque ahí está el quid de la cuestión y ahí probablemente es donde chocaría la propuesta de Donald Trump con la de los interesados. Pero por no abrir ese melón, antes de nada hay que ver cómo el liderazgo de Trump o de cualquier otro mandatario relevante con capacidad para hacerlo, sin duda sería uno de los elementos necesarios, una de las claves que aportara capital, que aportara empuje. Israel mismo podría estar interesado en una Gaza próspera, si se garantiza sobre todo que esa prosperidad también reduce la dimensión amenazadora de un territorio empobrecido y sacudido por la guerra y las muertes. Interesa también saber qué papel podrían jugar, teniendo en cuenta que les sobran los recursos y que los están diversificando a lo largo y ancho de todo el mundo, todas las monarquías del Golfo Pérsico, los milmillonarios en petrodólares que no saben qué hacer con ese dinero. Bueno, pues que demuestren, sería una opción, cómo les importan los ciudadanos de Gaza y que acompañen en la reconstrucción de una Gaza que se pueda convertir, como digo, en una Singapur del Mediterráneo, que apuesten por las infraestructuras, que apuesten por la educación de esos ciudadanos, por la estructura económica que haría que los gazatíes miraran por su bienestar y por mantenerlo y no por vengarse
Incluso el FMI, el Banco Mundial podrían desempeñar un papel crucial. Eso sí, siempre con una serie de cautelas y de condiciones previas que aseguraran que el entorno va a ser pacífico. Es evidente que esto se va a enfrentar con un claro problema: la desconfianza de la población local hacia cualquier plan que lidere Estados Unidos. De ahí meter en la ecuación, por ejemplo, a las monarquías del Golfo, sunitas, y que sin embargo han dejado ese espacio libre a la influencia de Irán desde hace tiempo, porque la Palestina de Gaza no es tradicionalmente un territorio, un enclave de confesión chiita. Por lo tanto, el predicamento de los guardianes de los lugares santos, de los reyes de la familia Saud, ¿por qué no se ve más comprometido con el bienestar a futuro de esos gazatíes que han visto cómo se destruía su territorio, cómo morían muchos de sus ciudadanos y cómo quedaba todo en ruinas, más propias de una película apocalíptica que de la realidad de un mundo del siglo XXI en el que cuestiones de este tipo no deberían suceder? Esas infraestructuras destruidas requieren miles de millones. Los del petróleo podrían estar muy bien invertidos. Incluso las potencias occidentales podrían tener su peso y su parte en un proyecto de dimensiones colosales, pero en el que, sin duda, obteniendo al final un Oriente Próximo más pacífico, saldríamos todos beneficiados. Primero los más interesados, los que han sufrido y los que sufren con las bombas y la muerte, pero por otro lado, todo el entorno se beneficiaría sin duda de una paz y de una prosperidad que se echa de menos y que hemos visto que en otras épocas de la historia pasadas esa zona del mundo tuvo. Sin embargo, no ha sido capaz de retenerla con el paso de los siglos. Por eso, aunque los términos exactos de la propuesta de Trump probablemente no gusten a todos, la propuesta en sí misma no carece de valor y podría ser explorada, debería ser explorada por el futuro de los gazatíes. Vamos a hacer una pequeña parada. A la vuelta recogemos las últimas noticias internacionales en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco y sigue este pulso geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Vamos ya con los titulares que elabora en cada pulso geopolítico Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Hamás y califica de absurdo el plan de Trump para Gaza. Ayer, y tras reunirse con el primer ministro israelí, Trump anunció que Estados Unidos tomará el control de la franja a largo plazo y la reconstruirá tras reasentar permanentemente a los palestinos en otros países. Los palestinos vivirán allí, mucha gente vivirá allí, pero lo han intentado todo y lo han intentado durante décadas y décadas y décadas. No va a funcionar, no ha funcionado, nunca funcionará y tienes que aprender de la historia. La historia, ya sabes, no puedes dejar que se siga repitiendo. Tenemos la oportunidad de hacer algo que podría ser fenomenal. No quiero ser un sábelotodo, pero podría ser la Riviera de Oriente Medio. Pasaría de ser algo tan malo a ser algo tan magnífico. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reiterado esta propuesta en varias ocasiones e ha insistido en que Jordania y Egipto deberían aceptar más refugiados palestinos procedentes de Gaza. Jamás ha calificado la propuesta de ridícula y absurda y advierte de que este tipo de ideas pueden incendiar las regiones. Dicen desde Hamás una receta para generar caos y tensiones en la región, porque el pueblo de Gaza no permitirá que esos planes se cumplan. Hamás, por otro lado, confirma el inicio de la segunda fase de las conversaciones de alto el fuego con Israel. Hasta el momento, Tel Aviv no solo guarda silencio de los detalles, también asegura que no enviará una delegación a negociar a Doha hasta finales de semana, una vez retorne su primer ministro después de verse con Donald Trump. Irán asegura que puede resolver sus diferencias con Estados Unidos si es que el problema son las armas nucleares. El jefe de la diplomacia iraní asegura que la posición de Irán ante las armas nucleares es clara. El país es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, emitió una fatua, decreto religioso prohibiendo su desarrollo. China insta a Donald Trump a que corrija sus errores y avisa de que la presión arancelaria no funcionará. Pekín ha urgido a Estados Unidos a que corrija lo que califica de prácticas erróneas y que promueva relaciones saludables después de que el presidente de Estados Unidos haya iniciado una nueva guerra arancelaria con el gigante asiático. La policía sueca, ya en Europa, hablamos de esa matanza en Suecia, sospecha que el autor de la muerte de al menos 11 personas en un centro de estudios es un lobo solitario. De momento, las autoridades han confirmado que el atacante que figura entre los fallecidos era un lobo solitario que actuó sin cómplices y sin vinculación alguna, en principio, con bandas criminales u organizaciones terroristas. De momento se desconoce también qué le llevó a irrumpir en el centro y a abrir fuego, causando una masacre. 2 hombres disparan con fusiles de asalto en el metro de Bruselas y después se dan a la fuga. 2 hombres armados con fusiles de asalto han disparado varios tiros al aire frente a la estación Clemenceau en Bruselas y se han dado a la fuga. Medios de comunicación belga aseguran que están siendo buscados tras el tiroteo. Según la portavoz de la policía de Bruselas, los sospechosos huyeron hacia la estación de metro y podrían estar aún en el túnel. Como consecuencia, las líneas 2 y 6 del metro están cerradas. Vamos a Francia. François Bayrou se enfrenta a una nueva moción de censura. La Asamblea Nacional Francesa debate y vota una moción de censura presentada por varios partidos de izquierda contra el gobierno por haber aprobado los presupuestos de 2025 sin voto del Parlamento, aunque las posibilidades de que prospere son escasas porque los socialistas anunciaron que no la secundarán. Saltamos de continente. Marco Rubio continúa con su gira por Centroamérica. Hoy se reúne en Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo de León y viajará después a República Dominicana, última escala de una gira centrada en migración, seguridad y comercio que inició en Panamá y que le llevó también a El Salvador y Costa Rica. Y se mantiene la tregua en la República Democrática del Congo. Entre tanto, los organismos internacionales demandan la recuperación de la normalidad en Goma, cuyo aeropuerto ha pedido reabrir Naciones Unidas. Profundizamos en todas estas cuestiones de interés internacional en forma de crónicas, Blanca. Propuesta sorprendente de Donald Trump sobre Gaza. Quiere convertir la franja en la Riviera de Oriente Medio después de desalojarla de palestinos. Los palestinos vivirán allí, mucha gente vivirá allí, pero lo han intentado todo y lo han intentado durante décadas y décadas y décadas. No va a funcionar, no ha funcionado, nunca funcionará y tienes que aprender de la historia. La historia, ya sabes, no puedes dejar que se siga repitiendo. Tenemos la oportunidad de hacer algo que podría ser fenomenal. No quiero ser un sábelotodo, pero podría ser la Riviera de Oriente Medio. Pasaría de ser algo tan malo a ser algo tan magnífico. Propuesta de Donald Trump tras reunirse ayer con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, quien la valoraba de esta forma. The third goal is to make sure that Gaza
El tercer objetivo, dice Netanyahu, es garantizar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel. El presidente Trump lo está llevando a un nivel mucho más alto. Él ve un futuro diferente para ese pedazo de tierra que ha sido el foco de tanto terrorismo, tantos ataques contra nosotros, tantos juicios y tantas tribulaciones. Tiene una idea diferente y creo que vale la pena prestarle atención. Estamos hablando de eso, lo está explorando con su gente, con su personal. Creo que es algo que podría cambiar la historia. Desde su regreso al poder el 20 de enero, Trump ha reiterado esta propuesta en varias ocasiones y ha insistido en que Jordania y Egipto deberían aceptar más refugiados palestinos procedentes de Gaza. Una idea rechazada de plano por estos dos países, pero también por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y la Liga Árabe. También la Autoridad Nacional Palestina ha criticado a Donald Trump. Su presidente Mahmoud Abbas recuerda al presidente estadounidense que el enclave es parte integral del Estado Islámico. Hamas, por su parte, califica la propuesta de ridícula y absurda y advierte de que este tipo de ideas pueden incendiar las regiones. Dicen desde Hamas una receta para generar caos y tensiones en la región porque el pueblo de Gaza no permitirá que esos planes se cumplan. Rubén Gil. Ridículo y absurdo. Así es como Hamás ha calificado el deseo de Donald Trump de controlar Gaza. Una idea, dice el grupo terrorista, que puede incendiar la región. En un comunicado oficial, Hamás critica además la propuesta de racista, alineada, dicen, con la de la extrema derecha israelí, consistente en desplazar al pueblo palestino y erradicar su causa. Para Hamás, las declaraciones de Trump son una receta para crear caos y tensión en la región y los palestinos no permitirán que eso ocurra. Lo que pedimos, dicen desde Hamás, es poner fin a la ocupación israelí y la agresión contra el pueblo palestino, no expulsarlo de su tierra. La propuesta de Donald Trump ha sido rechazada, como decimos, por la mayor parte de la comunidad internacional. Gemma González. Rechazo frontal de la comunidad internacional a la propuesta de Trump de convertir Gaza en la Riviera de Oriente Medio expulsando a los gazatíes. Desde Australia han reaccionado defendiendo la solución de los dos estados, mientras que Arabia Saudí, uno de los principales actores políticos en Oriente Medio, ha subrayado que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel si no existe un Estado independiente palestino. Desde Turquía califican la propuesta de mala e inaceptable y apoyan también la solución de los dos estados, con Jerusalén Este como capital de los palestinos. Egipto, por su parte, cree en la importancia de reconstruir la Franja de Gaza, pero sin que los palestinos abandonen el enclave. También China ha mostrado su oposición y ha reiterado su defensa de los dos estados. El Kremlin, por su parte, se ha abstenido de criticar la propuesta de Trump. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, asegura que la postura rusa es bien conocida. Se basa, dice, en apoyar la fórmula de los dos estados, apoyada por una gran mayoría de países y que ha sido respaldada por las resoluciones de Naciones Unidas. Y rechazo también del gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a insistir en que Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes y estos deben seguir en Gaza. Para Álvarez, Gaza es parte del futuro Estado palestino. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino por el que España apuesta, que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel, para el que queremos también una normalización completa de sus relaciones con los países árabes. En paralelo a la propuesta de Trump, conocida, como decimos, tras reunirse con Netanyahu, este miércoles han comenzado las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Andrea Valencia. Ya están en marcha las conversaciones entre Hamás e Israel para iniciar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Esta segunda fase de las negociaciones tienen que abordar aspectos relacionados con la reconstrucción del enclave, una declaración de alto el fuego permanente y nuevos intercambios de rehenes. Los términos de la segunda fase del alto el fuego no hablan explícitamente del nuevo modelo de gobierno de Gaza, pero este tema será dominante en las conversaciones preliminares que Israel y Hamás han comenzado esta semana con sus respectivos aliados, porque la tercera y última etapa sí que habla directamente del plan de reconstrucción del enclave, en principio bajo supervisión internacional, y la clase de autoridad que regirá en Gaza con vistas a un cese de hostilidades permanente en el mejor de los casos. La primera fase del alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 19 de enero tras 15 meses de guerra y supuso el cese de los combates, la liberación de algunos de los rehenes israelíes en poder de Hamás y de algunos prisioneros palestinos. La tregua inicial de 6 semanas acordada con mediadores egipcios y cataríes y respaldada por Estados Unidos se ha mantenido prácticamente intacta,
aunque las perspectivas de un acuerdo duradero no están claras. Y la incipiente guerra comercial entre Estados Unidos y China se recrudece la imposición del 10% de aranceles al gigante asiático y la promesa de reciprocidad de Xi Jinping aumenta la tensión, incluso se incrementa después de que Washington haya prohibido el ingreso a Estados Unidos de cualquier paquete procedente de China. Dicho de otra forma, se bloquean, al menos temporalmente, el ingreso de paquetes procedentes de plataformas de compra online como Shein, Temu y AliExpress. Hasta ahora los artículos de bajo valor estaban exentos de aranceles en Estados Unidos, pero la administración Trump ha suspendido, como vemos, esa norma. Estas plataformas de venta online ven de esta forma interrumpido su ascenso en Estados Unidos. En 2024 Temu saltó a la cima de la lista de Apple de las aplicaciones gratuitas más descargadas por los estadounidenses, mientras que Shein ocupó el puesto número 12. Ni Temu, ni Shein, ni Alibaba han comentado por el momento esta noticia. Y Bruselas ha anunciado hoy una investigación contra Shein para determinar si ha incurrido en prácticas desleales e injustas contrarias a la legislación comunitaria. Michael McGrath, comisario europeo de Justicia y Protección al Consumidor, asegura que estas plataformas suelen utilizar técnicas de marketing online que son engañosas e incluso, dice, agresivas. Los descuentos falsos y las afirmaciones de escasez son solo algunos de los patrones oscuros que se utilizan para presionar, dice el comisario europeo, a los clientes a realizar una compra. Bruselas, que el año pasado ya abrió una investigación a Temu por la posible venta de productos ilegales y dañinos, ha anunciado además otra serie de medidas para combatir la entrada en el mercado comunitario de este tipo de bienes que los consumidores europeos adquieren a través de Internet a un precio especialmente barato. La Comisión Europea ha detectado que en 2024 entraron en la Unión Europea más del doble de estos productos en comparación con el año anterior, pasando de los 1.900 millones hasta los 4.600 millones, y constató que cada uno de esos envíos no excedía los 22 euros. Además, el 91% procedían de China. Bruselas ha pedido además tanto al Consejo de la Unión Europea como a la Eurocámara que aceleren las negociaciones sobre la reforma aduanera, que contempla, entre otras medidas, terminar con la exención del pago de aranceles de la que actualmente gozan aquellos envíos por valor inferior a los 150 euros. Y a partir de las 3:30 de la tarde, la Asamblea Nacional francesa examinará la segunda moción de censura contra François Bayrou en 2 meses. Pablo Llanone. El centrista ha logrado librarse, no sin riesgos, del fantasma de su predecesor, Michel Barnier. Después de meses de enfrentamientos provocados por los polémicos presupuestos de 2025, el primer ministro ha optado por aprobarlos mediante decreto, sin pasar por la vía parlamentaria. Esta decisión unilateral ha enardecido nuevamente la atmósfera del Parlamento parisino, que ayer recibía una presentación de otra moción de censura, la segunda en meses contra Bayrou. En esta ocasión, su artífice es de izquierda de la Francia insumisa, cuya decisión era previsible teniendo en cuenta que es la primera vez que el inquilino del Matignon hace uso del artículo 49.3 de la Constitución francesa. El primer ministro, sin embargo, parecía saber de antemano que la nueva moción no tendría mucho recorrido. Aunque aún se desconoce si saldrá adelante o no, los socialistas mantendrán su postura en contra de la moción, ya esgrimida en el primer impeachment hacia Bayrou. Más vale un presupuesto que nada. Esta es la decisión que tomamos con gravedad y sabemos que era un dilema importante porque nos oponemos firmemente a este gobierno. En esta misma línea de conformismo, el líder político de la extrema derecha, Jordan Bardella, no niega ni afirma el apoyo de la agrupación nacional. Volvemos a ser muy críticos con este presupuesto porque no aborda el despilfarro de dinero público y mientras siempre estamos pidiendo a nuestros compatriotas que hagan esfuerzos, no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para reducir el mal gasto público y reducir el déficit. Nos reuniremos mañana en una reunión del grupo con Marine Le Pen y todos nuestros diputados para decidir sobre el voto de censura del agrupamiento nacional. Si somos completamente sinceros, esta mañana, matemáticamente el gobierno no puede caer en todos los casos, ya que el Partido Socialista no se sumará al voto de censura. El polémico plan presupuestario pretende reducir el déficit público del país, que se dispara hasta el 5,4% este año, frente al 6% estimado para 2024. Para lograrlo, el gobierno de Bayrou pretende recortar 30.000 millones de euros y aumentar los impuestos en 20.000 millones sobre los superbeneficios y los hogares más ricos. Aunque la propuesta no ha contentado a ninguna de las partes, como señalan los socialistas y la extrema derecha de Agrupación Nacional, un presupuesto malo es mejor que volver a desestabilizar el gobierno que lleva meses de varapalos. Y Donald Trump ha exigido a Ucrania que ofrezca tierras raras a Estados Unidos a cambio de seguir enviando ayuda militar. Pablo. Así lo ha declarado el presidente desde el despacho Oval.
Y les estamos diciendo a los ucranianos que tienen tierras raras muy valiosas. Queremos una garantía que compense todo lo que les estamos dando. Estamos entregándoles dinero, equipo, mientras que la Unión Europea no lo hace. Deberían equipararse nuestras ayudas, sobre todo porque nos doblan en cantidad de ingresos. A tales efectos, si quieren que mantengamos la seguridad que les ofrecemos, nos tienen que dar tierras y otras cosas. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky se ha mostrado abierto a considerar esta opción. Asegura que las empresas estadounidenses deberían invertir en la región y asegura que Ucrania tiene suficientes tierras raras. Eso sí, ha subrayado que una parte de esos recursos minerales se encuentran en la zona ocupada por Rusia, que ya ha logrado controlar el 20% del territorio ucraniano. Las exigencias del magnate llegan en un momento delicado para Kiev. La misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania ha informado del aumento de ejecuciones de soldados ucranianos capturados por las fuerzas armadas rusas en la línea del frente. Estas bajas, sumadas al abandono de ingentes militares, dejan al ejército ucraniano debilitado. Con esta propuesta y la disposición de Zelensky, la dirección que podrían tomar las negociaciones con Moscú quedan aún más inciertas. Por lo pronto, es preciso decir que la promesa electoral de Trump de finalizar la guerra en horas o días sigue sin cumplirse. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a repasar lo que traen las cabeceras internacionales en torno a la información más candente de ese ámbito. Lo elabora cada día para nosotros Pablo Iannone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Los medios que se hacen eco de esas declaraciones tan sonadas de Donald Trump tras su reunión con el primer ministro de Israel en Washington. El magnate insta a los palestinos a irse de Gaza para llevar a cabo su reconstrucción y así lo narran algunos medios observadores. Empezamos, Pablo, con The New York Times. El rotativo estadounidense destaca que Donald Trump quiere que Washington tome el control de Gaza y desplace permanentemente a sus residentes. Esto, dice el medio, es una señal clara de la retórica geopolítica del magnate hacia la región. Y es posible que desencadene la inflamación, dice, del territorio, dada la historia de larga data sobre el desplazamiento de palestinos de sus hogares. Entre tanto, NDTV se hace eco de lo que denomina como plan de Trump para hacer bella Gaza de nuevo. Ese casi irónico hacer bella Gaza de nuevo lo toma de un tuit del secretario de Estado republicano, Marco Rubio, quien además ha insistido en que el objetivo es llevar paz a la región. Por su parte, The Times of Israel parece celebrar el suceso con el siguiente titular. Estados Unidos, dice, tomará el control de Gaza, la arrasará y creará la Riviera del Medio Oriente. Con esta violenta premisa, el medio hebreo se hace eco de las siguientes palabras de Trump. Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos dueños de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas que hay en el lugar. Nivelaremos el lugar y nos desharemos de los edificios destruidos. Nivelaremos el lugar, crearemos un desarrollo económico que proporcione un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente de la zona. Haremos un trabajo real, haremos algo diferente. Además, el magnate, dice el medio, anunciará en poco tiempo la política sobre la anexión de Cisjordania por parte de Israel. The Jerusalem Post adopta una postura algo más neutral. Dice que Donald Trump garantiza que Egipto y Jordania no se negarán a su plan de acoger a palestinos. Además, el medio se hace eco de que Donald Trump ha descrito el área como un lugar de pura demolición y que los habitantes de Gaza estarían felices de abandonar el área y no regresar nunca. Los medios observan de cerca una reacción clave para esta posible entrada de Estados Unidos en Gaza,
Obviamente se trata de Arabia Saudí, que es un aliado fundamental de Washington en la región. El reino sunita ha rechazado el plan del magnate neoyorquino y nos cuenta así The Times of Israel. Este medio destaca que Riyadh no normalizará sus relaciones con Israel si no se llega a la solución de los dos estados. El reino ha asegurado que esta postura es firme e inquebrantable y hace peligrar uno de los principales objetivos del magnate en la región, lograr que Israel sea reconocido por más países árabes. Desde otro lado, desde un país que no hace piña con Estados Unidos, desde Rusia, RT se hace eco de estas reacciones, añadiendo que Arabia Saudí ha señalado una mentira de Donald Trump. Con mentira, el medio ruso se refiere a que Trump promete llevar la paz a Oriente Medio con su plan de tomar Gaza, mientras que Arabia Saudí defiende que no habrá una paz justa y duradera hasta que el pueblo palestino obtenga sus derechos legítimos de conformidad con las resoluciones internacionales. Por otro lado, en Estados Unidos, uno de sus rotativos, el Wall Street Journal, nos cuenta, en sus palabras, que Donald Trump ha destruido la agencia de ayuda estadounidense de $40.000 millones y que solo ha necesitado para ello 2 semanas. El desmantelamiento de la agencia, conocida por sus siglas como USAID, ha supuesto la suspensión de todo el personal de manera temporal. Aquellos que seguirán trabajando para la USAID serán notificados el próximo jueves, mientras que para el personal no esencial asignado en el extranjero, la agencia prepara un plan que organizaría y pagaría el viaje de regreso a los Estados Unidos dentro de los 30 días próximos. Este recorte, dice el medio, ha sido una decisión consensuada por Trump y Elon Musk para reducir drásticamente el tamaño del gobierno de Estados Unidos. Un proyecto que ha generado reacciones de indignación entre legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Terminamos en Rusia porque RT nos habla de ese duelo de herramientas de inteligencia artificial que se está dirimiendo ahora mismo entre OpenAI y DeepSeek. El medio ruso se hace eco de que el CEO de OpenAI, Sam Altman, dice que recibe alegremente la nueva competencia. Eso sí, el CEO no ha desperdiciado ocasión para recordar que DeepSeek está empleando técnicas para replicar los modelos de inteligencia artificial estadounidenses. La empresa de Altman ha asegurado tener evidencia del uso por parte de su rival de destilación, un proceso en el que los desarrolladores de modelos más pequeños los entrenan a partir de los resultados de otros más grandes, copiando así su comportamiento y patrones de toma de decisiones. En paralelo, DeepSeek se enfrenta en este momento a múltiples acusaciones de violaciones de propiedad intelectual, relacionadas principalmente con el uso de materiales con derechos de autor para el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Seguimos ampliando nuestro bagaje geopolítico internacional, seguimos abordando distintos actores, distintos países, conociendo cuáles son sus prioridades, sus circunstancias y todo relacionado con la geopolítica. Por eso, en esta ocasión queremos saber cómo un país situado en una zona caliente del planeta, con frontera con conflictos calientes, que en su momento, históricamente, ha sido una potencia regional, sin duda, y ha formado parte de potencias globales, está ahora mismo planteando sus prioridades geopolíticas. Me refiero a Egipto. Y de ello hablamos con Pedro Francisco Ramos Josa, que es analista para el Centro del Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Por contextualizar y empezar, ¿cómo podríamos caracterizar la situación política actual de Egipto bajo ese liderazgo de Al-Sisi? ¿Es estable? ¿Tiene desafíos internos significativos? ¿Cómo podemos definir la situación institucional, política de Egipto?
Bueno, pues como un cruce de fronteras, de caminos, ¿no? Más bien es lo que le sucede a muchos países en este entorno internacional tan incierto. Internamente vive una situación complicada, porque al descontento político añadimos también una situación económica pues bastante complicada, con índices de inflación muy grandes, unas necesidades sociales también que todavía el gobierno de Al-Sisi no ha sabido dar cumplimiento y bueno, unas carencias que sin duda alguna tienen mucho que ver con el modelo de país que tiene Egipto desde hace tanto tiempo, con ese protagonismo tan exagerado del brazo militar tanto a nivel político como a nivel económico. Es algo que siempre se señala del régimen egipcio y que es sin duda alguna una de las principales o de los principales frenos que existen a su desarrollo. Eso en el plano interno. En el plano externo, pues tenemos la complicada situación que vive todas las fronteras de Egipto. En el sur, Sudán. Hay que recordar que Egipto ya tiene más de 1 millón de refugiados sudaneses dentro de sus fronteras. Libia, pues todos sabemos cuál es el escenario desde que se decidió acabar con el régimen en 2011 de Muammar el Gaddafi. Muammar el Gaddafi, no me acordaba ahora de Gaddafi, y desde luego en la península de Sinaí con lo que está sucediendo con Israel. Por lo tanto, y que acabáis de hacer referencia en las noticias, por lo tanto, Egipto y en concreto Al-Sisi pues está haciendo lo que puede en este entorno, intentando, digamos, llamar a todas las puertas, mantener esa relación privilegiada que tiene con Estados Unidos, pero a la vez acercándose a los BRICS. Por ampliar el foco más hacia sus relaciones geopolíticas y su intento de proyección, te preguntaría, un país que ha sido un líder regional sin duda fuerte en épocas pasadas, en décadas pasadas, ¿qué papel juega ahora mismo dentro del mundo árabe y de la Liga Árabe? ¿Se podría decir que sigue siendo un líder regional influyente o todas esas circunstancias que has dibujado le han hecho perder relevancia? Bueno, el problema principal para el Sisi es lo que acabamos de describir, es la dependencia hacia el exterior. Es un país sostenido artificialmente tanto por el Fondo Monetario Internacional como por Banco Mundial y por países aliados como Estados Unidos, porque es un país geoestratégicamente clave en la región. Es un país que no se puede, como decimos, o más bien es un régimen que no se puede dejar caer, porque eso provocaría todavía una mayor inestabilidad, si cabe, dentro de la región. Y esa dependencia externa es algo conocido por todos los actores en la región y por lo tanto tiene menos capacidad de influencia que, por ejemplo, países como Turquía o Arabia Saudí, no ya digamos, por ejemplo, Irán, a pesar de su tremenda situación interna, ¿no? Pero, como digo, Egipto ha perdido en parte esa capacidad de influencia por su dependencia exterior. Es todavía importante porque, como decimos, es clave para la resolución de numerosos conflictos, pero digamos que esas debilidades macroeconómicas pues le impiden ser un actor relevante como en el pasado, ¿no? Sabemos que si ampliamos un poquito el foco, ¿no? Es un terreno geopolítico en el que está cercano Egipto, donde si hay alguien que manda dentro de la comunidad islámica o que quiere dirigirse, tú has mencionado uno de los actores, que es Irán, desde el punto de vista de la comunidad chiita, pero muy minoritario desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y también incluso de relaciones con Occidente y de poder financiero al menos. La otra pata, el otro contendiente por el poder es Arabia Saudí, pleno de dinero, de colaboración con Estados Unidos e intentando ser un poco quien ejerce esa influencia en la zona. ¿Cómo se lleva Egipto con Arabia Saudí o incluso con otras monarquías del Golfo? En este sentido, como digo, la clave de Egipto, y es la carta que juega Al-Sisi, es la capacidad que tiene para estabilizar una zona tan clave, porque hay que recordar que en la península de Sinaí está el canal de Suez, que une pues el comercio europeo con el asiático, fundamental para esos países del Golfo exportadores de petróleo, y por lo tanto él juega esa carta. Sus relaciones van a ser, digamos,
o se van a mantener en un plano estable en la medida en que al-Sisi les sea rentable. Es decir, en el momento en que al-Sisi pueda perder el control de la situación, pues las relaciones van a ir, sin duda alguna, por otros derroteros. De momento, como decimos, al-Sisi juega muy bien esa carta, que es la que han jugado todos los líderes egipcios, manteniendo a raya también a los hermanos musulmanes, que en parte entra en conflicto, por supuesto, con ese proselitismo que desde Riad se ha llevado a cabo a través del wahabismo, pero como siempre decimos cuando hablamos de relaciones internacionales, hay muchas dimensiones. Una cosa es, también hay que entender que el discurso que se ofrece al exterior, y otra son cómo se defienden los intereses nacionales a puerta cerrada, entre bastidores, y sin duda alguna que en ese sentido Riad va a potenciar o va a favorecer esa estabilidad regional que quizás una mayor, proyección de ese, de esa tendencia hacia una comprensión un poco más rigorista del Islam, ¿no? Porque hay que recordar que todos los hermanos musulmanes están reprimidos. Claro. Te quería preguntar, más allá de mantenerse, que estamos viendo, ¿no? Pues es quizá ahora mismo el reto mayor al que se enfrenta el mariscal, ¿cuáles podrían ser, si las concretáramos 2 o 3, las principales aspiraciones internacionales de Egipto a corto o medio plazo? Pues un poco lo que anticipábamos ya antes, ¿no? El poder asentarse como una especie de pivote esencial tanto para Occidente como para Asia y por extensión los BRICS. En numerosas ocasiones Egipto, los mandatarios y los representantes se presentan como ese puente entre Asia y África esencial para esa proyección de los intereses de tanto China como incluso India, pero también de Rusia. Y por otro lado, hacia Estados Unidos como el garante de la seguridad en la zona, un aliado fundamental para permitir a Israel mantenerse dentro de una región tan convulsa como es Oriente Medio. En la medida en que al-Sisi pueda lograr esa cuadratura del círculo, pues se podrá mantener el poder. En el momento en que por alguna circunstancia, porque con Trump nunca podemos estar seguros de nada. Acabáis de hablar de lo que acaba de hacer con USAID. USAID, que es, digamos, una pata fundamental de la política exterior de Estados Unidos. No solo hay que entenderlo como una medida o como una agencia de ayuda exterior, sino también de diplomacia pública. O sea, es algo inaudito, ¿no? Es acabar con el poder blando de Estados Unidos, con una de los principales poderes blandos que contaba Estados Unidos. Por lo tanto, no es descartable que de un día para otro a Donald Trump se le ocurra que igual el canal de Suez tiene que ser de Estados Unidos y comienza a presionar. O sea, yo con Donald Trump desde luego no estaría nada tranquilo si fuese cualquier mandatario, y menos aún alguien tan dependiente del exterior como es al-Sisi. Te pido para terminar, Pedro Francisco, una apuesta. Sé que es difícil, pero ¿tú ves en Egipto los mimbres para recuperar algo del peso geopolítico que tuvo en otras épocas, para consolidarse como una potencia regional, más allá de resultar fundamental en la zona por esas circunstancias que nos has explicado? ¿Ves que se puede ir evolucionando hacia esa dirección? Las cifras macro son positivas, aunque se van reduciendo las proyecciones de crecimiento, pero el problema esencial de Egipto, como decíamos, es primero su dependencia exterior y luego, a nivel social, el escaso, yo creo, a pesar de la estabilidad interna, que se logra más bien por medidas de represión, yo creo que el apoyo público realmente al Sisi yo creo que no es muy grande. Su único atractivo y su única baza, como decimos, es la estabilidad, pero es que eso digamos que dura muy poco, ¿no? Y más en un entorno tan conflictivo como el que vive. Por lo tanto, yo lo veo
a medio plazo lo veo muy, muy complicado. Con esa reflexión nos quedamos. Pedro Francisco Ramos Josa, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. A medida que la llegada de Donald Trump se va aposentando dentro de las posturas de cada uno de las partes dentro de los conflictos más relevantes del mundo, pues empiezan a surgir escenarios a posteriori sobre los que pensar, sobre los que reflexionar. En el caso de la guerra que tenemos abierta en suelo europeo desde 2022, con los interlocutores en principio previstos, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, abriéndose y mostrándose cada vez más proclives a sentarse, al menos a hablar, también surgen escenarios posibles y surgen derivadas como la capacidad de una Europa occidental para hacer valer autonomías estratégicas, qué papel va a jugar. Y en ese juego de pensamiento geopolítico nos hemos planteado qué supondría el envío de tropas de Europa occidental al territorio que se ha visto esta guerra durante los últimos 3 años. Y eso se lo preguntamos los próximos minutos a Salvador Sánchez Tapia, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Villanueva, general de brigada en la Reserva. Salvador, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Salvador, no es el escenario a lo mejor más probable, pero sin situarlo en un marco posacuerdo, mi primera pregunta sería por las implicaciones geopolíticas inmediatas si países de la Unión Europea, Francia, que ha sido la más proclive en este aspecto, decidieran enviar tropas a Ucrania. Te digo sin marco de paz. ¿Qué supondría esto? Bueno, supondría poner directamente unidades de Europa Occidental en un escenario de guerra. Si no media un acuerdo de paz, pues significa ni más ni menos que eso. Y además en el caso de Francia, como es un país de la OTAN, pues si fuera eventualmente atacada por Rusia, podría invocar el artículo 5 del Tratado de Washington. Parece que, sin embargo, no es el escenario más proclive, ¿no? Más probable que lo más probable es que esa llegada de tropas en un supuesto caso esté al final desplegándose en el territorio si se alcanza a futuro un acuerdo de paz con los términos que sea. Pero ahí sí que podrían jugar un papel mucho menos preocupante que el que mencionábamos al comienzo y podrían tener su protagonismo, ¿no? Tropas europeas en esa frontera tan larga que comparten los dos países. Podrían tenerlo, pero la cuestión es si es factible o si es previsible que pueda llegarse a ese escenario. Estamos hablando de... tendría que llegarse a un acuerdo de paz. Y esas fuerzas europeas deberían desplegar en ese escenario con arreglo a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y deberían operar de acuerdo con los principios de empleo acordados para las operaciones de paz, que son fundamentalmente el de consentimiento de las partes, el de imparcialidad y el de limitación del uso de la fuerza a casos de autodefensa o defensa del mandato. Entonces, en ese escenario, la primera cuestión que surge es si una fuerza militar europea contaría con el consentimiento de una de las partes, que es Rusia, y que además tiene poder y derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no?
Y en segundo lugar, si esa fuerza, volviendo a Rusia, sería percibida por Moscú como una fuerza imparcial, ¿no? O sea, claro. Yo creo que la iniciativa es posible, pero tiene grandes obstáculos que vencer. Hay obstáculos también, Salvador, si no me equivoco, puramente prácticos, ¿no? La frontera es muy grande y los efectivos que se necesitarían para una frontera de tal tamaño, más allá de que fueran con soldados franceses, alemanes, españoles o fueran africanos, sería verdaderamente complicado, ¿no?, establecer ahí esos dispositivos. Sí, efectivamente, o sea, no habría que calcular en primer lugar el nivel de fuerzas que sería necesario, ¿no?, para poder cumplir con esa misión en condiciones, pero ese no sería el único obstáculo, ¿no? El siguiente obstáculo sería proyectar toda la fuerza a ese escenario y luego sostenerla en el propio escenario, ¿no? Eso implica una estructura robusta de mando y control, de apoyo logístico, defensa aérea, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que la fuerza multinacional que fuera a desplegar allí, para hacerlo con garantías, tendría que considerarse cubrir, ¿no? Y yo desde luego no veo, sin el apoyo de Estados Unidos, no veo que sea posible así, o por lo menos que sea fácil el hacer eso, ¿eh? Cuando un experto de este ámbito escucha, por ejemplo, como en su momento se escuchó a Emmanuel Macron hablar de ese posible envío de soldados franceses al escenario de operaciones, ¿qué piensa? ¿Que es una declaración, un titular? ¿Que es realmente una idea? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es una idea y que responde al intento de Francia y concretamente de Macron de avanzar en el camino del estratégica europea, ¿no?, que sea capaz de tomar decisiones militares y de seguridad que afecten a su seguridad de forma autónoma sin contar necesariamente con Estados Unidos, ¿no? O sea, en ese sentido me parece bien. Yo creo que Macron, de Macron se podrá decir lo que sea, muchas cosas, se podrá estar de acuerdo con él o no, pero en sus manifestaciones sobre cuestiones de política exterior y de seguridad ha demostrado que entiende perfectamente que Europa, si no avanza hacia una seguridad autónoma, va a ser irrelevante en la escena internacional. Entonces yo esas declaraciones de Macron las pongo en ese contexto, ¿no? Ese esfuerzo de avanzar ahí, naturalmente bajo liderazgo francés, ¿no? Eso es lo que... Bueno, al final es la única potencia nuclear dentro de la Unión Europea, ¿no? Algo ahí a lo mejor lo puede erigir en líder, no sé. Sí, pero bueno, relativamente, ¿no? Porque la fuerza nuclear que tiene Francia es limitada y desde luego no está al servicio de los intereses europeos. Es verdad que en la Sorbona ha hecho alguna declaración, pero muy vaga al respecto, ¿no? Pero las fuerzas nucleares francesas, aparte de que el nivel de cabezas nucleares que tiene no es comparable al que tiene Rusia, claro, pero es que aparte no están al servicio ni a disposición de la seguridad europea, están a su propio sirviendo a su propio interés nacional. Hablabas de ese concepto tan interesante y de que tanto se menciona y que pues está teniendo poco éxito de momento, de la autonomía estratégica europea, que yo no sé cómo se combina con el hecho de que al final, a efectos prácticos, y más allá de las últimas declaraciones o iniciativas para aumentar esa apuesta por la industria de defensa en Europa, hasta ahora mismo el hecho es que tenemos externalizada la defensa europea a la OTAN. Claro, ese es nuestro drama, ¿no? Y por un lado tiene una parte, desde mi punto de vista, esto es opinable, claro, positivo. Yo soy firme defensor del vínculo transatlántico y me parece que mantener ese vínculo abierto y cuidarlo para que sea robusto y mantener una relación cercana con Estados Unidos es un interés vital europeo. Eso me parece bien. Pero claro, el precio no puede ser el que ha sido, y es que hemos, como tú has dicho muy bien, hemos subarrendado nuestra seguridad a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, no Trump, Estados Unidos está reclamando un más protagonismo de Europa porque evidentemente tiene unos intereses estratégicos fuera del continente que no puede eludir. Intereses que nosotros también tenemos, pero en fin, centrémonos en Europa y desde luego yo creo que Europa tiene que hacer
mucho más de lo que hace por su propia seguridad. Y tiene que plantearse si en ese entorno de seguridad que vivimos ahora, pues quiere tener una voz propia, una capacidad de decisión propia, insisto, de la mano de la OTAN, a mí eso me parece fundamental, o si quiere navegar al albur del viento, de lo que de otros digan, ¿no? Y yo creo que ese es el dilema que enfrenta ahora Europa ahora mismo. Sabemos que en 2014 los propios miembros se plantearon en 10 años. En 2024 gastamos todos un 2% de PIB en defensa. Y resulta que hay muchísimos incumplimientos, pero llega Trump y te dice... Claro, dicen, no solo hay que llegar a eso. Yo planteo el 5%. No sé si es butad o es realidad. No se acerca a Estados Unidos. La única que se acerca un poco es Polonia. Pero en cualquier caso, una España que tiene un 1,28% es un ejemplo perfecto de lo mal que vamos en ese campo. Bueno, no es una butad, ¿no? Pero también es verdad que las cifras tienen un valor como un fetiche, ¿no? Es decir, bueno, es algo que capta la atención del público, ¿no? Yo no sé qué gastar el 2, el 3, el 4. Yo creo que cada país tiene que hacer un análisis riguroso del entorno de seguridad, de sus intereses de seguridad, y no vivir en la inopia pensando que como somos muy buenos y queremos a todo el mundo y vivimos pues no tenemos ningún problema de seguridad, cuando realmente lo tenemos, ¿no? Entonces ese es el análisis que tiene que hacer de seguridad cada país. Y de ahí se derivará el gasto de defensa que tiene que asumir, que evidentemente yo sospecho que está por encima del 1,8% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Yo creo que está por encima si de verdad creemos que nos enfrentamos a amenazas que tienen que ser y que tenemos que defender nuestros intereses. Claro, es verdad que, y esto no es un problema exclusivo de España, ¿no? Es un problema de la Unión Europea, que hemos tejido unos estados del bienestar tan sumamente densos y tan exigentes que realmente, salvo que medie una subida ingente de impuestos, queda muy poco en los presupuestos para atender esta cuestión, que es una cuestión social, no se olvide, que aquí se dice mucho que hay que intensificar el gasto social. Bien, pues este es uno de los gastos sociales, si no el gasto social por antonomasia, ¿no? Porque si una nación no puede atender a su seguridad o un Estado no puede proveer seguridad a sus ciudadanos, todo lo demás huelga, ¿no? Claro. Pero claro, eso no se puede hacer, hay que subirlo, pero eso no se puede hacer del día a la mañana, en una noche. Es decir, es una cosa que es un proceso evolutivo, pero claro, un proceso que tiene que ir de la mano de una clara voluntad política al respecto, ¿no? De todos los partidos del espectro político. Yo creo que, Salvador, me voy a quedar con esa reflexión porque se nos acaba el tiempo y al final es un hecho que más allá del conflicto que ahora mismo hay en marcha, Europa tiene que ser capaz a futuro de defenderse. Y eso es algo básico para garantizar tu supervivencia, como bien has explicado, y a partir de ahí se entiende todo lo demás. Salvador, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, a vuestra disposición. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que les hemos contado tanto lo que pasa en el panorama internacional, hemos ahondado en cuestiones más relevantes como las propuestas quizá extemporáneas de Donald Trump sobre el futuro de Gaza. Hemos reflexionado sobre algún aporte interesante que suponen y hemos penetrado en profundidad en la geopolítica de Oriente Próximo, de la mano de Egipto, y en la situación y la supervivencia de Europa con su capacidad de defenderse. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.